En medio de la discusión en la Cámara de Representantes del proyecto que daría paso a una reforma laboral, el caucus de la minoría popular en ese cuerpo legislativo se unió a las voces que catalogan como nefastas las consecuencias de su aprobación. Sobre el impacto tanto para los empleados públicos como para los de la empresa privada de esta reforma, conversamos a fondo con el licenciado Rubí Delgado Sayas, exsecretario del Departamento del Trabajo. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Buenas noches. El licenciado es una de las voces más importantes y más experimentadas en Puerto Rico en cuanto al derecho laboral. De lo que se ha discutido hasta ahora, yo quisiera a lo mejor darle la vuelta. ¿Hay algo que no se ha discutido de esta propuesta legislativa que sea de particular interés o preocupación para usted? No, lo que sucede para mí, me parece que una cosa muy importante es que la experiencia ha demostrado que este tipo de medidas no ayuda en la creación de empleo. En todo momento se ha dicho que esto es para mejorar las posibilidades en la creación de empleo. Sin embargo, desde el año 95 hemos estado experimentando una serie de medidas legislativas dirigidas a reducir salarios y reducir beneficios de los trabajadores y no se ha producido el aumento en los empleos. Al contrario, desde el año 95 para acá lo que ha habido es una reducción en los empleos en Puerto Rico. Así que esta reforma, su base y la explicación legislativa es que la economía está en contracción, que cita un estudio, me parece que de estudios técnicos, que los patronos declinan emplear más personas porque la legislación laboral le conlleva unos gastos operacionales, unos costos y que por eso no emplean a más personas. ¿O es que se trata de aumentar la riqueza de unos sectores en particular? Bueno, esa segunda parte yo no la puedo sostener porque no tengo elementos de juicio suficientes, pero me parece a mí que el argumento de que los patronos en Puerto Rico, a pesar de que hay oportunidades de empleo, no emplean gente porque hay muchos beneficios, me parece que no es correcta. Eso no es cierto. ¿Cuál es la forma o cuál es el tipo de reforma o acercamiento de reforma laboral que entonces sería el más apropiado para aumentar la productividad del país, los empleos del país? Me parece a mí que es bien importante que se facilite el establecimiento de empresas. Y tenemos que bregar o trabajar con la burocracia que existe actualmente en el proceso de establecer empresas. En Puerto Rico es bien difícil establecer empresas porque el proceso burocrático de los permisos coge un tiempo precioso y muchas veces lo que hace es que desalienta a la persona que va a establecer negocio. Y eso lo hemos vivido en un sinnúmero de ocasiones. Se puede simplificar las leyes laborales, se puede facilitar su cumplimiento haciéndolas más sencillas, que no sea necesario la visión esta legalista que hemos desarrollado en el ámbito laboral, en donde casi todo el mundo necesita un abogado laboral a su lado para poder manejar su negocio sin problemas. Eso se debiera facilitar y la forma en que se expresan las distintas disposiciones de la legislación laboral debiera ser de una manera sencilla, que no se necesite tener el conocimiento de un abogado para poder usted tener un negocio. Me parece a mí que eso es sumamente importante. Hay contradicciones, hay legislación que tiene contradicciones, eso se puede corregir. Hay situaciones que todavía no están suficientemente claras para que la gente sepa a qué atenerse, eso también se puede mejorar. Hay una serie de disposiciones de ley que son como contradictorias, también se puede mejorar eso. O sea, hay unos aspectos, pero no es necesario quitar derechos a los trabajadores. Me parece que ese no es el principal impedimento para que haya problemas de empleo y desempleo en Puerto Rico. Al contrario, a mí me parece que la experiencia demuestra que la gente prefiere no trabajar, coger los beneficios sociales, los beneficios de gobierno, las ayudas de gobierno, a trabajar. Muchas veces le es más conveniente, económicamente hablando, dejar de trabajar que continuar trabajando. ¿Y esto le haría más conveniente todavía? Todavía sería menos atractivo trabajar. Si ahora es poco atractivo para un sector de la sociedad, luego de que se apruebe esta pieza legislativa, sería menos atractivo. Y todavía más, tenemos un segundo fenómeno que es los jóvenes que se están yendo de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque fuera de Puerto Rico consiguen oportunidades de empleo mucho más atractivas que las que tienen en Puerto Rico. Pues con esta pieza legislativa, ¿qué va a pasar? Pues más jóvenes irán de Puerto Rico. O sea, tenemos dos aspectos que me parece a mí que son demasiado obvios, están sobre la mesa y no se está tomando en cuenta en ese sentido. Aparte de que este proyecto de ley contiene una serie de deficiencias, sin entrar en el detalle de la pérdida de derechos, sino de que va a ser muy difícil manejarlas. La administración de esta ley, como está redactada, va a ser muy difícil. Y eso pues va a ayudar a que sea todavía más difícil montar un negocio, porque la legislación, como está redactada,
hace mucho más difícil, inclusive para nosotros. O sea, que derrota el propósito legislativo. Exacto. Que se posa Nosotros en esa los abogados que exposición de vivimos con motivos. esto, yo he leído este documento 3 o 4 veces y cada vez que lo leo encuentro unas cosas que no se entienden, que están mal redactadas, que se contradicen y que serán los tribunales. Pues entonces esto será fiesta de tribunales. Debería entonces haber un espacio de vistas públicas más amplio de lo que se está dando. Bueno, yo no sé quiénes han ido a vistas públicas. Entonces, esto se radicó hace 2 días y ya en tercer día dicen que se va a aprobar, así que yo desconozco cuál es la... Muy poca gente seguramente. Sí. Gracias por estar con nosotros.